Vamos a trabajar ahora la continuación, o mejor dicho, seguimos en el tema organización de datos. Solamente que aquí vamos a preocuparnos un poco por repasar lo que vimos en el vídeo anterior, añadiendo 3 conceptos más que están bajo el título medidas de tendencia central. Son palabras o definiciones que ustedes deben de conocer. En el caso que no lo conozcan, deben conocerla muy bien y bueno, felizmente que son sencillas. Dijimos que estábamos en el capítulo organización de datos y voy a poner un ejemplo. Supongamos que tengamos estos datos. Supongamos que tenemos esos datos. La primera pregunta que les haría yo, que les diría yo es: ¿cuántos datos tenemos? Eso es lo primero que usted tiene que poder contestar, ¿no? Si no estamos hablando por gusto. Entonces usted, si le pregunto eso, diría al profesor, ver un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 datos. Profesor, hemos recibido 20 datos. Estos datos, ¿de dónde los he sacado? No interesa dónde los he sacado. Lo que me está interesando en el momento es el manejo. Esto podría representar, pues, las edades de los niños de un colegio primario. Hay niños que tienen 4 años, hay niños que tienen 5 años, así, 6, 7. No nos interesa de momento eso. Lo que yo estoy remarcando es el manejo de los datos. Ya después vamos a averiguar otras cosas. Un muchacho, en vez de decir 20 datos, de repente un muchacho más organizado, diría, pues, profesor, aquí hay 3 veces 4. 5 veces 5, 1 vez 6, 3 veces 7, 2 veces 8, 5 veces 9, 1 vez 10. O sea, si yo le pregunto a un alumno cuántos datos hay, pues puede venir uno y dice, pues hay 20 datos. Otro de repente, pues, más laborioso, pues hay 20 y de los 20 hay 3 4, 5 5, 1 6, 3 7, 2 8, 5 9 y 1. De repente. Ahora, ¿cuál es la moda? ¿O qué es la moda? Vamos a responder entonces acá. La segunda pregunta: ¿cuál es la moda? Bueno, para poder contestar tendríamos que ir a la definición. ¿Qué cosa es la moda? Dice, es el valor de la variable estadística. La variable estadística es 4, 5, 6, 7, los datos que ha recolectado. Es el valor de la variable estadística que le corresponde la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? Frecuencia 3, frecuencia 5, 1, 3, 2, la mayor frecuencia es 5. Entonces significa que la moda es el valor de la variable, sería pues 5 y 9.
De repente para que, ¿está bien? Sería 5 y 9. De repente para evitar confusiones todavía, voy a poner aquí, voy a eliminar un 5. O si quiere vamos a agarrar, voy a agregar mejor vamos a eliminarlo, si elimino un 5, sería 4. Vamos a dejarlo ahí mejor para no crear confusión. Por arreglar algo, después me termino confundiéndolo más. Entonces la mayor frecuencia, estas son las frecuencias, escojo al que tiene mayor frecuencia, 5, con rojo, 5 es la mayor frecuencia. ¿Y cuál es la variable? En este caso coincide con variable 5 y variable 9. Entonces 5 y 9 serían la moda. En este caso la moda tiene dos valores, en algunos casos solamente uno. Pues. Después, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? Dice que la mediana es el valor central. Una vez que están ordenados de menor a mayor, ya están ordenados de menor a mayor, después del 4 al 5, después del 6, después del 7, después del 8, después del 9, la mediana del 10. Dice que ¿cuál es la mediana? La mediana es la variable que está al centro. Si hay 20, como lo hay en este caso, el que está al centro es la variable, es la mediana. El que está al centro es la mediana. Pero en este caso no hay centro porque el número de términos es par. Cuando hay 4 términos, por ejemplo, al centro pues no hay nada, sería el centro porque hay 2 a un lado y 2 al otro lado. Pero no habría nada al centro puesto que son 4. Al centro no hay. Para que haya centro tiene que haber un número impar de términos, como 5. Entonces, este sí es el central. Este es el central porque tiene 2 a cada lado. Entonces, en este caso no habría central porque hay 20, número par. Entonces dice, la mediana es el valor central. O en todo caso, el promedio de los centrales. Allá. Entonces, si hay 20 en total, los que están al medio son el del lugar 10, el del lugar 10 y el del lugar 11. O sea, la mitad de 20, 10 y 11. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el 11. Estos son los centrales. Entonces, la respuesta es el promedio de ellos. O sea, 7 más 7 entre 2. No, 7 más 7, 14 entre 2, 7. Este de aquí es la mediana. Este de aquí es la mediana. Cuando no hay central, es el promedio de los centrales. En este caso coinciden que los centrales son iguales, a veces los centrales son diferentes. Después me va a poder preguntar qué cosa es la media o cuál es la media. ¿Cuál es la media? La media, como ustedes saben, sería la suma de todos entre el total. O sea, cuando son 3, la suma de los 3 entre 3. Cuando hay 10 datos, la suma de los 10 datos entre 10. Cuando hay 15, la suma de los 15 entre 15. Y como aquí hay 20 datos, sumo a los 20 y los divido entre 20. O sea, aquí de hecho voy a poner 20 porque hay 20 datos. Voy a sumarlos y voy a dividir entre 20. Y acá usted reconocerá que será así, pues para sumar, diría 3 veces 4. 3 veces 4 más 5 veces 5. Estoy sumando. Aunque aparentemente estoy multiplicando. 1 vez 6, 3 veces 7,
2 veces 8, 5 veces 9 y 1 vez 10. Ahí está. Ese de ahí va a ser el valor de la media aritmética. La suma de todos, o sea, la suma de los 20, en este caso sumo los 20 y divido entre 20. Espero que no se dé cuenta que esto de acá representa la suma de los 20. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Pues de una manera muy sencilla, pues hay que sacar la cuenta con una calculadora o a mano también, pues mentalmente, que no es complicado, pero que corre un poco más. Vamos a hacerlo rápidamente tenemos 12 más 25 más 6 más 21 más 16 más 45 más 10. Eso da 135 entre 20. Entonces 135 entre 20. Eso va a salir 6 puntos de 35. Lo que me está interesando en este momento es que tenga el concepto de las 4 preguntas que están aquí. Ahora, esto que está aquí pudo hacerse de manera organizada, digamos, así. De manera organizada sería así. Acá ponemos los valores de la variable. ¿Cuántos números diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números diferentes, podemos haber hecho así. Esto es similar al primer ejemplo, ¿no? que vimos en el capítulo anterior. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponemos acá cuáles son los valores de la variable. Relacione este ejemplo con el primer problema que hemos visto en el video anterior. ¿Qué variables tenemos? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Esos son los valores de la variable que está arriba. Después pusimos una F mayúscula que me indicaba el valor de la frecuencia. ¿Qué cosa era la frecuencia? ¿Cuántas veces estaba 4 ahí? Con rojo lo hemos puesto 3 veces, 5 veces, 1 vez, 3 veces, 2 veces, 5 veces, 1 vez. ¿Está bien? ¿Cuánto? Acá ponemos total o totales. 3 y 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20. Hay 20 datos. Este 20 datos. Esto que está en la columna que está 3, 5, 1, 3, es la que está con todas las rojas acá. Así se trabaja pues, de manera organizada. Después habíamos visto la frecuencia relativa, que era la parte entre el todo. En este caso 3 sobre 20, 5 sobre 20, 1 sobre 20, 3 sobre 20, 2 sobre 20, 5 sobre 20, la parte entre el todo. 1 sobre 20 y esta suma tiene que ser 1. Después que habíamos visto la frecuencia relativa, la frecuencia del porcentaje. El porcentaje consistía en multiplicar a este por 100. Si yo multiplico por 100 para calcular el porcentaje, obviamente que sobre 20 va a salir 100. Multiplico por 100, pero como está sobre 20,
porque 25%, 5%, 15%, 10%, 25%, 5%. Total 100%. ¿Qué otra cosa habíamos puesto la frecuencia absoluta, la variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje? Para hacer el gráfico de sectores necesitábamos saber cuántos grados representa cada una de las variables. Entonces, para eso decíamos lo hacíamos con esta columna multiplicándola por 360 o sacándole el 15% a 360, el 25% a 360 y así sucesivamente. Entonces, vamos a ponerlo porque no va a ser, no va a demorar mucho. 54 grados, 54 grados, 90 grados, 18 grados, 15, o sea, 54 grados, 10 grados, 36 grados, 25, 90 grados, 5, 18 grados, y en total va a ser 360, porque es el total de grados que da la circunferencia. Hasta aquí hemos repasado lo del capítulo anterior, y profesor, este cuadro que me parece más interesante o más organizado, pues que estar escribiendo esa fila de allá. Aquí todo se ve de una manera más correcta. ¿Cómo podríamos calcular los nuevos conceptos? Porque el cuadro que ha hecho, le corresponde pues el capítulo anterior. Pero ¿cómo calcularía, por ejemplo, cuántos datos tenemos? Ya dije 20, acá está. Ese 20 está acá. ¿Cuál es la mediana? Entonces dice, como la mediana es que esté en medio, para que haya término en medio, aquí debe haber impar. Si es par, ya no hay medios, no hay medios, impar, que sería el décimo y el onceavo. El décimo y el undécimo, digamos de manera correcta. Entonces usted dice, acá hay 3 y 5, 8 y 1, 9. Entonces aquí está el 10 y aquí está el 11. O sea que el 10 y el 11 es 7. Entonces la mediana es 7. Y para calcular la media, mire, para calcular la media, que la vamos a representar con una X, con un bastón arriba, con un bastón, con un gorrito. Entonces, vea, 3 por 4, ¿no? O sea, vea cómo se hace para calcular la media. Organizando los datos, ¿no? O sea, 3 por 4, 12. Es 12. 5 por 5, 25. 6 por 1, 6. 7 por 3, 21. 8 por 2, 16. 9 por 5, 45, 10 por 1, 10. Estos números vamos a estar acá, pues. 12, 25, 6, 21, 16, 45 y 10, que en total suman 135. Y de donde usted dice que la media, que es una X con una raya arriba, es 135 entre 20. 135 entre 20. 135 entre 20. Este 135 es la suma de todos estos valores. Y va a salir 6.75. Continuando con las medidas de tendencia central.
central, y como sabemos la moda, la mediana y la media, moda, mediana y la media, son las medidas de tendencia central. Por eso en los dos cuadros, moda, mediana, media, moda, mediana, media. Y sin embargo, antes de continuar, quisiera de todas maneras poner un ejemplo, otro ejemplo porque más pequeño de repente, para que se entienda mejor esto de aquí. Voy a poner acá por ejemplo, unos datos que no interesa, 210, 311, 311, a ver, tengo acá 2, 3, 4, 5 datos y un 12 y un 13. Entonces voy a contestar las mismas preguntas que hice en el ejemplo anterior. La pregunta será así, ¿no? Número de datos. El número de datos pues que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. B. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el término central. Si el número de términos o el número de datos es impar como 7, porque si fueran 7, el central sería ¿quién? Cuando hay 7, un número impar de términos hay central. ¿Cómo se obtiene? Se añade 1 y se divide entre 2. O sea, 8 sobre 2, 4. El cuarto término, 1, 2, 3, 4. Este de aquí. Ese de ahí, que es el que está en medio, y está en medio porque hay 3 adelante y hay 3 atrás. Si hay 3 adelante y 3 atrás, acá está 3 atrás, 3 adelante, esa es la mediana, el que está en medio. Después que se ha ordenado pues de menor a mayor, como es el caso que estoy dando. Pero si el número de términos fuera par, que fue el caso anterior, es el promedio de los centrales. O sea, si el número de datos fuera, por ejemplo, 8, la moda tendría que ser, digo, 8, la mitad 4. El cuarto y el quinto término los tengo que promediar, calcular su semisuma. Si son 8, tengo que trabajar con el cuarto y con el quinto. ¿Ya? Después de la parte C, la moda. ¿Cuál es la moda? El que tiene mayor frecuencia. La frecuencia, el problema que estamos viendo, bueno, vamos a ponerla con rojo. El 10 está 2 veces, el 11 está 3 veces, el 12 1, el 13 1. ¿Cuál es la moda? Es el valor de la variable, lo que está de azul, que tiene mayor frecuencia. Mayor frecuencia es 3, la moda es 11. ¿Y cuál es la media? Bueno, para calcular la media, lo podríamos hacer con una X, con una gorrita arriba, había que sumar todos y dividirlos entre 7. Pero para sumarlos podemos decir que hay 2 veces 10, o sea 20, más 3 veces 11, o sea 33, más 1 vez 12, más 1 vez 13. Entonces sé que me va a quedar acá 20 más 33 más 25, ¿no? O sea 8, 3, 4, 5, 6, 7, 78. 78 sobre 7 y ya el valor que salga, eso no interesa
porque lo que queremos calcular es, lo que queremos que usted tenga sea el concepto, ¿no? ¿Cómo se calcula la media? De todas maneras vamos a poner el resultado con 2 decimales o con 3, 11.143. Moda, mediana y media. Espero que el concepto más o menos haya quedado grabado. ¿Por qué digo más o menos? Porque supongo yo que en los ejemplos que vamos a poner ya debe quedar completamente claro. Por ahora están todavía disculpados si está más o menos. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a las aplicaciones. Este primer ejemplo tiene que ver con el primer ejemplo que vimos en organización de datos. Y este segundo ejemplo tiene que ver con el segundo ejemplo que pusimos en organización de datos. Vamos a ver aquí qué dice el primer dato, el primer cuadro. Bueno, vamos a completar el cuadro, dice que hay que completar el cuadro. Vamos a hacer eso primero para completar el cuadro. Entonces dice que la 0.18, o lo que es lo mismo, que el 18% de 50, el 18% de 50 está aquí. Recuerda siempre que esta es la parte entre el todo. El 18% de 50. ¿Cuál es el 18% de 50? Aquí toca 9. ¿Está bien? 9. Entonces, esta es la frecuencia absoluta. 9 veces está el número 0. 9 veces está el número 0. Frecuencia acumulada. O sea, acumulada significa que acaba 9. Hasta aquí voy acumulando 9. Hasta aquí he acumulado 20, dice. Entonces, si hasta aquí he acumulado 20, aquí tendría que ser 11. Porque 9 y 11 son los 20 que he acumulado de frecuencia absoluta. Y si hasta aquí he acumulado 42, significa que si yo tengo hasta acá, pues 11 y 9, o sea 20. 11 y 9, he acumulado 20. Acá tendría que tener ¿cuánto para llegar a 42? 22. ¿De acuerdo? 9 más 11, 20. 20 más 22, 42. Ahora, yo sé que el total es 50, porque acá ponen el total. 20, 30, 40, 42. Todo esto suma 42, estos 3 suman 42. Pero 3 más 50 dice 42, o sea que acá toca 8. ¿Sí? Entonces, el acumulado sería 42 más 8, 50. Esos tienen que coincidir. En cuanto a la frecuencia relativa, que es la parte entre el todo, esta es la parte entre el todo, o sea, 9 entre 50, 0.18, 11 entre 50, 0.22, 22 entre 50, 0.44, 8 entre 50, 0.16. Y había dicho que la suma de las frecuencias relativas iba a ser 1. Bien, ya completé el cuadro, como ven, no es difícil, por el contrario. ¿Cuál es la moda? Pensemos un rato antes de escribir la moda. ¿Qué significa 9? Que hay 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuántas veces 0? 9 veces. 9 veces 0, 11 veces 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Cuántas veces 2? 22. 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuántas veces 3? 8. Más o menos así como está acá.
El 0 está 9 veces. 0, 0, 0, 0, 0, 9 veces. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11 veces. 2, 2, 2, 2, 2, 22 veces. 3, 3, 3, 3, 8 veces. Eso es lo que usted entiende. ¿Cuál es la moda? El que tiene mayor frecuencia. ¿Dónde está la mayor frecuencia aquí? Profesor 22. Entonces la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, o sea, la moda es 2. La moda es 2, porque es 22, que son 2, el que tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mediana? La mediana hemos dicho que es el que está en medio. Como hay 50, no va a haber términos medios, sino van a haber términos medios. ¿Cuáles son los términos medios? Como hay 50, va a ser el del lugar 25 y el del lugar 26. El término del lugar 25 y el término del lugar 26 son los términos que están en medio. Vamos a ver. Aquí tenemos 9 números y 11, 20 números. Entonces significa que el número 21 es 2, el 22 es 2, el 23 es 2, el 24 es 2. Obviamente el 25 y el 26 van a ser 2. Entonces la mediana también es 2. ¿Está bien? Ahora faltaría la media. Para calcular la media, dijimos nosotros que era suficiente con efectuar este producto. 9 veces 0, 0. 11 veces 1, 11. 22 veces 2, 44. 8 veces 3, 24. ¿Cuántos sumamos en total? El 44, 55, 55 y 24, 9, 79. La suma de todos los valores de la variable, como hay 9 ceros, 11 unos, 22 2, 8 3, es 79. Y a ese 79, que es la suma, lo tengo que dividir entre 50, que es el total del número que hay. Entonces vamos a dividir eso y va a salir 1.58. 1.58. ¿Ya? Y bueno, ya terminé. Ya terminamos. Ahora nos toca resolver el problema 2, donde vamos a trabajar con intervalos. O sea, acá dice que la variable está entre 18 y 22, que la variable está entre 22 y 26. Entonces digo yo 18 más 4, 22, más 4, 26, más 4, 30, más 4, 34. Y más 4, 26, más 4, 30, más 4, 34, más 4, 36. Estos son los intervalos de clase. O sea, la variable tiene valores comprendidos entre 18 y 22, la variable tiene valores comprendidos entre 22 y 26, y así sucesivamente. Me doy cuenta que la relación es 18, 22, 4, entonces más 4, más 4, más 4, más 4, más 4, más 4, más 4. La marca de clase, que es la semisuma, o sea, 18 y 22, son 20, 30, 40, 20. Obvio, pues, porque 18, 22, el que está en
medio es 20. Y como la razón es 4, 24, 28, 32. Son las marcas de clase. Me dice frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. De aquí me dice que el 10% o que la décima parte del total, que es 30, está aquí. Bueno, la décima parte es 3, profesor. Ahí viene 3. Ahí viene 3. Entonces, ¿cuántos números están entre 18 y 22? ¿Cuántos números están entre 18 y 22? Hay 3. Hay 3 números. De la frecuencia acumulada es 3. Lo que está aquí es acumulado 3. Pero como acá dice que la acumulada es 10, acá tocaría 7. Porque 7 más 3, 10. Hasta aquí acumulo 10. Hasta aquí acumulo 22, dice el problema. Entonces aquí toca 12. 3 y 7, 10 y 12, los 22. Pero si bien hasta aquí hay 22, 7 y 3, 10 y 12, 22, el total es 30. Aquí toca 8. ¿Qué significa lo que acabo de hacer? Es que hay 3 números que están entre 18 y 22, que hay 7 números que están entre 22 y 26, que hay 12 números que están entre 26 y 32 y que hay 8 números que están entre 30 y 34. Para completar el cuadro, aquí sería 7 entre 30, la parte entre todo, la parte entre todo. ¿Cuándo sería la parte entre todo? Vamos a poner pues a completar los datos. 7 entre 30. Aproximadamente 0.23. Aproximadamente. Si usted quiere que pongo, para que sea exacto, por su flujo de trabajo. 12 entre 30. 0.40. 8 entre 30. 0.26 como eso va a sumar 1. Y hasta aquí sería 22, que es 22. No, hasta acá tengo acumulado 22 más 8, 30. Esto tiene que coincidir. Aquí no toca nada. Ya completé el cuadro. Ahora dice, ya completé el cuadro, ya lo completé. Miren, independientemente de lo que diga acá, no necesito leer eso. Dice la moda. Intervalo modal. En este caso habría que hablar de intervalo modal. Bueno, el intervalo modal es el que tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? 12 entre 26 y 30. Y si me dijeran a mí cuál es el número que representa este intervalo, pues 28. El 28 sería el valor de la variable, porque estos números son los que representan estos intervalos. La moda sería 28, porque tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál sería la mediana? La mediana
¿Cuántos hay primero? Bueno, la mediana es 30, entonces va a ser promedio de los centrales. O sea, el que ocupa el lugar 15 y el que ocupa el lugar 16. Como es 30, los centrales son el del lugar 15 y el del lugar 16. ¿Cuál es el del lugar 15? Bueno, hay 3 20 y 7 24. O sea, hasta aquí tengo 3 20 y 7 24, 10 números. Hasta acá tengo 10 números. Y después vienen 12 números que son 28. Entonces tengo 10, 22. Estamos hablando del término 15, término 16, 28. 28 va a ser, la mediana va a ser 28. Y la media se va a calcular de manera similar al... acá dijimos que eran 3 20, 60. 7 veces 24. 7 veces 24. 7 por 24. 168. Es como si hubiesen 12 veces 28. 12 veces 28. 336. 8 veces 32. 256. Ese total da 820. Ese total da 820. Pero ese total lo debo dividir entre la suma total la debo dividir entre el total de valores de la variable que son 30. 820 entre 30. Sale 27.33. 27.3333. Y de esa manera hemos resuelto los dos